Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la clase de metabolismo y suministro energético. Bueno, les invito a ver nuevamente las imágenes de abajo, que ya nos reflejan un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Alguien podría identificar a qué corresponden estas figuras? ¿Qué parecen ser? Bueno, si no tenemos idea de lo que estamos viendo, les invito entonces que avancemos en la clase. Para comenzar, presta atención a la siguiente publicidad del año 2002. ¡Qué ordinario! ¿Cómo dijo, señor? El señor no es ordinario. Le explico. Lo que él necesita es el nuevo y revolucionario Disfrutab, antiácido con antigas en tabletas, ya que su fórmula avanzada elimina la acidez y además contiene simeticona, que reduce esa hinchazón. ¿Vio? Nuevo Disfrutab, antiácido con antigas en tabletas masticables. Extraordinario. ¡Ya! El par de gigantes. Bueno, extraordinario comercial. Como ideas previas les quiero preguntar, ¿qué estructuras anatómicas se observan en este comercial? ¿Usted las identifica? Luego, ¿sobre qué mecanismo actuaría el producto que se está vendiendo? ¿Conocemos el funcionamiento del estómago? ¿Qué consiste? O sea, ya tenemos idea, ¿cierto?, de que algo hay en el estómago, pero ¿sabemos cómo se regula, cómo funciona? ¿Cómo trabaja el estómago? ¿Podríamos vivir sin estómago? Y finalmente les pregunto, ¿qué efectos produce la simeticona? Ven que el tipo dice al final de la publicidad. Y además contiene simeticona, que reduce esa hinchazón. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la simeticona? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué función ejerce en la función del producto? Como aprendizajes esperados, pretendo que aprendamos durante esta clase cómo funciona el sistema digestivo y cómo se regulan ciertos procesos. Vamos a entender que esto es altamente regulado y que cuando ocurre algún problema en este proceso de control, se generan ciertos efectos negativos que pueden ser las patologías que a veces se presentan en nuestra vida cotidiana. Así que como contenidos, en primer lugar, a comer. Vamos a hablar en parte del control neuroendocrino del proceso digestivo, luego nos metemos fuerte en la digestión y la absorción de nutrientes, para terminar hablando de la anatomía y fisiología comparada del tracto digestivo. Porque vamos a comprender que es muy distinto el estómago de un carnívoro al de un herbívoro. Hay grandes diferencias en ellos. Bueno, ¿les parece buena idea que ahondemos en términos históricos el conocimiento del sistema digestivo primero? Probablemente entre los primeros signos del interés humano en la comprensión de los procesos digestivos se evidencian los escritos descriptivos en antiguas lenguas desarrolladas hace algunos 3000 años. Por ejemplo, el estómago en chino antiguo se representa como un personaje en forma de bolsa, mientras que los intestinos en sumerio y egipcio se muestran con forma de serpientes. Ahora, sabemos que el estómago humano está esquemáticamente bien representado por una bolsa en forma de J, mientras que los intestinos son esencialmente tubos largos, bien plegados, minimizando el espacio que ocupan. Hacia alrededor del 500 a.C., los médicos y practicantes en la antigua Grecia consideraban la digestión como una parte vital de la buena salud. Esta estaba gobernada por un equilibrio entre el humor de los cuatro cuerpos. En este caso, el término humor significa fluido o jugo. De esta forma, la buena salud de las personas estaba gobernada por el equilibrio entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y lo que ellos llaman la bilis negra. Así, cualquier desviación de una digestión saludable fue tratada para restablecer el equilibrio entre los fluidos. El proceso real de digestión, desde entonces hasta el siglo XIX, se pensó como el resultado de diferentes elementos, como por ejemplo la cocción y la acción mecánica, junto con efectos químicos, fermentación, putrefacción o la combinación de todos estos elementos. Cada teoría de esta mezcla entre cocción, fermentación, acción, putrefacción, que se pensaba que era lo que ocurría dentro del cuerpo, presentó partidarios y opositores a lo largo de la historia, además de tiempos de prosperidad y decadencia. En la antigua Grecia, los presocráticos consideraban la digestión como el resultado del calor o la trituración. Así, Hipócrates, que es el padre de la medicina y de la ética médica, introdujo la palabra pepsis, la cual vamos a ver más adelante cuando hablemos de la parte enzimática. Introdujo este término para describir lo que consideró como un mecanismo interno de cocción de alimentos
que producía el calor corporal. Por otra parte, Aristóteles logró ampliar la teoría de la cocción y describió además que la digestión era un proceso impulsado por el calor que transforma los alimentos, ojo con esto, en sangre. Así Aristóteles piensa que la transformación de los alimentos en sangre constaba de 4 etapas. Algunas ocurrían en el estómago, otras en el hígado y en el corazón. Aproximadamente al mismo tiempo, Erasístrato de Ceos contemplaba y contradecía la teoría dominante del calor al enfatizar la importancia de la acción mecánica en la digestión. Pocos siglos después, Claudio Galeno o Galeno de Pérgamo, quien fue un destacado filósofo y médico griego de la antigüedad, combinó todas las teorías existentes y describió la digestión como el proceso de cocción en el estómago, descomposición en los intestinos y conversión en la sangre en el hígado, el cual alimentaría el sistema circulatorio. Las teorías de Aristóteles y Galeno prevalecieron a lo largo de la Edad Media, o sea, entre el siglo V y el siglo XV, con muy pocos avances científicos. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué en la Edad Media hay pocos avances científicos? Se los dejo como pregunta, deberían ser capaces de responderlo. Durante la Edad Media hay situaciones muy particulares, como por ejemplo, una amplia creencia de que los santos poseían dones curativos como manifestación de su poder divino. La idea de los santos sanadores penetraron en todos los niveles de la sociedad, y esta es una forma de curación a través de la fe que proporcionó una fuente importante de atención médica y permanece con nosotros hasta el día de hoy. Varios santos curativos se identificaron durante la Edad Media con ciertas enfermedades. Así, la asociación del santo y enfermedad surge principalmente porque los devotos creían que estas personas santas tenían poderes especiales sobre las regiones del cuerpo, reflejadas en la forma de su martirio. Un ejemplo que nos sirve para la clase de hoy es el de Erasmo, el santo obispo y mártir, reconocido desde el siglo IV como el santo patrón de los pacientes con enfermedades gastrointestinales y hepáticas. La iconografía nos muestra a Erasmo sosteniendo un asador, en torno al cual se envuelven sus intestinos, lo que indica su dominio sobre el órgano. Ahora que ya tenemos nociones sobre la concepción histórica del sistema digestivo, comenzaremos a entender cómo son los procesos que permiten la digestión, asimilación, absorción y básicamente estar vivos. Vamos a hablar ahora de saliva. La saliva es producida por, adivinen qué, glándulas salivares, ¿sí? Eso era muy fácil. A la tasa de 1 litro por día en seres humanos. Eso es como un promedio, ¿no? Y esta es secretada a la boca. La función de la saliva incluye varias cosas. Inicialmente es la digestión de los almidones y los lípidos a través de la acción de diferentes enzimas presentes en la saliva. Además contribuye con la dilución del alimento y actúa como un tampón del alimento que es ingerido. Además contribuye con la lubricación de este alimento ingerido con moco y permite su movimiento a través del esófago. En seres humanos existen 3 glándulas salivales. Estas son las parótidas, la submandibular y la sublingual. Cada glándula es una estructura que se encuentra en pares y producen saliva que se dirige a la boca a través de ductos. Así, cada glándula salival tiene la apariencia de un racimo de uvas. Entonces imagínense un racimo de uvas, así es como una glándula salival, ¿sí? Más o menos. Donde cada granito, cada no sé cómo le llaman, gajo de uva, no sé si está bien dicho, bueno, ustedes lo imaginan, es esto, corresponde a un acino. El acino es como un saco ciego, el cual se encuentra al final de una estructura ramificada, un sistema ramificado. Ahora, la saliva es una solución acuosa y su volumen es bastante grande, es bastante alto considerando el pequeño tamaño de las glándulas que lo producen. Entonces la invitación ahora es a que miremos cómo se produce la saliva. La saliva está compuesta de agua, electrolitos y enzimas, además de moco. Cuando es comparado con el plasma, ¿por qué voy a comparar la saliva con el plasma? Básicamente porque la saliva se produce a partir de la sangre. Tenemos que tener eso en mente. Entonces, pensemos en la fase sin células de la sangre, que es el plasma, y lo vamos a comparar. Cuando comparamos la saliva con el plasma, la saliva es hipotónica. ¿Recuerdan el concepto de hipotónico? Esto quiere decir que posee menor osmolaridad y posee una mayor cantidad de bicarbonato y, a su vez, menores concentraciones de cloruro. La saliva, por tanto, es
está lejos de ser simplemente una filtración de plasma. Y este es formado en un proceso de 2 pasos. ¿Les parece que analicemos los pasos que conforman la saliva? Bueno, estos pasos involucran la acción de varios mecanismos de transporte a nivel celular. El primer paso, o sea, por donde vamos a comenzar a generar saliva, es la formación de una solución que es como el plasma. Es una solución muy parecida al plasma y esta la producen las células acinares, que se encuentran, recuerden, en el fondo, son como en el saco que forma este grano de uva. El segundo paso implica la modificación de esta secreción del acino. La modificación va a ocurrir aquí, en el ducto, y lo realizan las células ductales. Así entonces las células acinales secretan la saliva inicial, la cual es isotónica y tiene aproximadamente la misma concentración de electrolitos que el plasma. Las células ductales modifican la saliva a través de complejos mecanismos de transporte que están involucrados, la verdad, en muchas otras cosas del cuerpo. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. No existen grandes innovaciones en los organismos ni dentro de las estructuras que componen a los seres vivos. Siempre se ocupan los mismos mecanismos para diferentes tareas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver bombas que, así, mega spoiler, también están presentes en el intestino o que permiten, por ejemplo, a los anfibios sobrevivir a ambientes salobres. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, volvamos a esto. Les cuento que la membrana luminal, es decir, la membrana que está hacia el ducto de las células ductales, contienen 3 transportadores. Estos transportadores permiten que la saliva, que es inicialmente isotónica, se vuelva hipotónica conforme ésta fluye a través del ducto. La pregunta es, ¿cómo podríamos reducir la osmolaridad de una solución? Si lo pensamos bien, tenemos 2 formas de disminuir la osmolaridad. Una es incorporar una mayor cantidad de solvente, o sea, agregar, no sé, algo así como agua destilada, o bien extraer de alguna forma los iones. Veamos qué es lo que ocurre. Si observamos el transporte de iones en las células ductales, podemos apreciar que existe una extracción de sodio y cloruro y a su vez una incorporación de potasio y de ion carbonato. Esto está mediado gracias a la acción de los transportadores. Como podemos ver, existe un motor. ¿Cuál es el motor acá? Es la bomba sodio-potasio. Ah, esto le sonaba como a neurona. Y es que les cuento que las bombas de sodio y potasio permiten generar no solamente potenciales de membrana, sino que generan diferencias en la concentración de iones que, acoplado a otros iones, permite generar diferencias de concentración dentro del cuerpo. Aquí, bueno, quiero máxima atención. Enfoquémonos en la bomba sodio-potasio. A expensas de la hidrólisis de ATP ocurre una extracción de sodio y una incorporación de potasio. Por tanto, lo que tenemos dentro de la célula es un déficit de sodio. Si existiera en la célula una puertita que intercambie sodio y protones, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar sodio, ¿cierto? Porque ha sido ya activamente sacado de la célula. Y conforme ingresa este sodio, va a salir protones. Si salen protones, va a ocurrir entonces un déficit de protones. Por tanto, va a ocurrir un acoplamiento en donde se genera un intercambio de potasio e hidrógeno. Por tanto, el potasio va a salir a expensas del ingreso de hidrógeno. Así también podemos ver que va a existir una diferencia electroquímica que va a permitir la salida de bicarbonato a expensas del ingreso de cloruro. Y es que además el ion cloruro sigue en la cara que se denomina vaso lateral al sodio que es extraído por la bomba sodio-potasio. Por tanto, el déficit en cloruro y el déficit en sodio permiten articular un desplazamiento de iones tal que reduce la osmolaridad de la saliva en formación, incrementa la presencia de ion carbonato y reduce la presencia de ion cloruro. ¿Se entendió, no? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado tremendamente nerviosa o nervioso y se les seca la boca? ¿Les ha pasado? O de pronto sienten hambre, así como un olor muy rico, y les da, no sé, de pronto salivan. ¿Qué relación entonces hay con estas glándulas, estas células acinares y procesos que ocurren quizás están pasando en nuestro cerebro? Y es que existen ciertos fenómenos que modulan la secreción de la saliva.
Y aquí vamos a recordar la existencia de un sistema nervioso que posee una rama que no depende de nuestra conciencia, y es el sistema nervioso autónomo. Entonces debemos tener archi super ultra mega presente que el sistema nervioso en su componente autónomo posee las ramas simpática, parasimpática, de las cuales ya hablamos, y una inervación a nivel del intestino que es la entérica. Y es que el sistema nervioso autónomo va a regular una serie de procesos que no dependen de nuestra conciencia, que son parte de los fenómenos de digestión, de absorción y desplazamiento del alimento a través del tracto gastrointestinal. Si nos ponemos súper exquisitos, así podríamos ver entonces que hay ganglios incluso con nombres. Por tanto, el sistema nervioso en su componente autónomo es un protagonista de los procesos que ocurren a nivel del sistema digestivo. Si volvemos a hablar de la saliva, entonces, quiero que notemos que la estimulación parasimpática estimula, de alguna forma, ante la presencia de alimentos y olores o náuseas, la salivación. De la misma forma, el miedo a la deshidratación reduce la secreción de saliva. A la vez, también existe una estimulación simpática, sin embargo, no es tan importante como la parasimpática en la salivación. Masticar y deglutir son los primeros pasos en el procesamiento del alimento que ha sido ingerido, y de esta forma se prepara para la digestión y absorción. La masticación, en primer lugar, mezcla el alimento al interior de la boca con la saliva, lubricándolo y facilitándolo para la digestión. Además permite la reducción del tamaño de las partículas, lo cual claramente facilita su deglución. Esta mezcla que se genera permite incorporar la amilasa salival, lo cual da comienzo a la digestión de este tipo de biomoléculas. Hay una salvedad, y es que no todos los vertebrados mastican su alimento. Les invito a que indaguen un poco qué ocurre con las rapaces. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, véanlo ustedes. La deglución es iniciada voluntariamente en la boca. Sin embargo, esta se encuentra bajo un control involuntario, dado que es un reflejo. La parte del reflejo está controlada en algo llamado el centro de la deglución, el cual se ubica en la médula espinal. La información sensorial, es decir, la presencia de comida en la boca, es detectada por receptores somatosensoriales localizados cerca de la faringe. Bueno, esta es la faringe. Esta información sensorial o aferente, dado que viaja hacia los centros de integración, es llevada a través del nervio vago y glosofaringio. La médula, a su vez, coordina la información sensorial y dirige una acción motora o eferente, en la cual se dirige hacia el músculo estriado de la faringe sobre el esófago. Asociado a esto se generan tres fases de la deglución. Hay una fase llamada oral, otra faríngea y otra esofágica. La primera parte, que es la fase oral, es totalmente voluntaria. Es decir, usted piensa y dice, bueno, ahora trago la comida, ¿sí? Que es lo que usted generalmente no hace con el chicle. Entonces, la primera fase es oral, es voluntaria. La faríngea y la esofágica son controladas por reflejos. Entonces, esta fase oral, que es iniciada cuando la lengua fuerza el bolo de alimento hacia atrás de la boca, hacia la faringe, en ella se presentan, en esta parte de la boca hay una gran cantidad de receptores somatosensoriales. Como ustedes pueden notar, la activación de esos receptores sensoriales inicia la acción involuntaria del reflejo en la médula, dando lugar a la fase faríngea. El propósito de la fase faríngea es propulsar el bolo de alimento desde la boca a través de la faringe al esófago, en los siguientes pasos. En primer lugar, el paladar blando se empuja hacia arriba, creando un paso del alimento, el cual se mueve hacia la faringe y no puede devolverse a la boca por el ducto nasofaringio. ¿Se han fijado que la nariz está conectada con la boca? Bueno, ese es el ducto nasofaringio. Luego la epiglotis se mueve hasta cubrir la apertura de la laringe. Nosotros no queremos comida en la laringe. Eso es lo que conocen como el camino viejo. ¿Alguien se ha atorado alguna vez? Sí, yo una vez estornudé un trozo de tallerín por mi nariz porque se me fue por la laringe. No queremos eso. No queremos que falle la epiglotis. Entonces, bueno, la epiglotis cubre la apertura de la laringe y esta se mueve hasta evitar que el alimento ingrese a la tráquea, la cual participa de los procesos de ventilación pulmonar. Luego el esfínter esofágico se relaja
permite que el alimento pase a través de la faringe al esófago. Finalmente, una onda de contracción, y palabrita nueva, peristáltica, es iniciada en la faringe y propulsa el alimento a través de la apertura del esfínter. La respiración es inhibida durante la fase faríngea de la deglución. O sea, hay un momento en el cual nosotros estamos tragando que somos incapaces de respirar. La fase esofágica también forma parte de un reflejo y está bajo control del sistema nervioso entérico. Recuerda que hay una rama completa del sistema nervioso autónomo que es el entérico. En la fase esofágica, el alimento es propulsado a través del esófago al estómago. Una vez que el bolo ha pasado a través de la parte superior del esófago, se genera un reflejo que cierra el esfínter de tal modo que el alimento no puede volver del esófago a la faringe. Una onda peristáltica primaria también coordina que el reflejo de deglución viaje hacia abajo del esófago, propulsando el alimento a lo largo de este. Es decir, nosotros de pronto podríamos comer estando de cabeza, por cuanto el tránsito del alimento a lo largo del esófago está mediado por la acción muscular reflejo y no por la gravedad. Entonces, bueno, hablemos un poco de lo que pasa en el esófago. Ya, es bastante interesante porque fíjense que es una estructura tubular que se encuentra en una porción del cuerpo, al menos en el ser humano, bastante interesante. Piensen que ahí tenemos los pulmones que se están inflando, bueno, lo vamos a ver más adelante, qué pasa ahí, ¿no? El corazón latiendo. Y es una zona donde se genera una presión negativa que permite que el aire ingrese a los pulmones. Entonces podría bien entrar aire al esófago todo el tiempo. Pero ok, tengamos claro que la función de la motilidad del esófago permite propulsar el alimento desde la faringe hasta el estómago. En una primera instancia, el esófago, que presenta un esfínter superior, que lo vamos a llamar el esfínter esofágico superior, se abre y permite el ingreso del alimento mediante el reflejo de la deglución. Esto permite que el bolo claramente se mueva desde la faringe al esófago. Una vez que el bolo ingresa a la faringe, desde la faringe al esófago, el esfínter superior se cierra, lo cual evita el reflujo hacia la faringe. O sea, es parte del reflejo que se cierra la válvula superior. Luego, la primera onda de contracción peristáltica, la cual también está mediada por el reflejo de la deglución, involucra una serie de contracciones secuenciales coordinadas. Cada segmento del esófago se contrae y esto crea un área de alta presión justo detrás del bolo, empujando este hacia abajo en el esófago. Cada contracción secuencial empuja el bolo más y más lejos. Y si una persona está de pie, bueno, el fenómeno se acelera por gravedad. Como la onda peristáltica y el bolo se aproximen hacia el esfínter esofágico inferior, otro esfínter esofágico, pero este es abajo, o sea, en contacto limitando con el estómago, el esfínter se abre. Es decir, el esfínter esofágico inferior siempre está cerrado de manera tónica. Tónica quiere decir que está siempre apretado, activamente apretado. Sin embargo, ante la presencia del bolo, este esfínter se relaja. Y bueno, esto es un poco más complejo, y es que la apertura del esfínter esofágico inferior está mediada por fibras que presentan inervación del nervio vago, las cuales liberan un neurotransmisor, el BIP, el cual produce la relajación de la musculatura lisa de este esfínter esofágico inferior. Por tanto, hay un control, así se dice, vagal, del proceso del paso del alimento desde el esófago al estómago. Al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior se relaja, la primera región del estómago también se relaja, en un fenómeno llamado una relajación receptiva. La relajación receptiva disminuye la presión en las paredes del estómago y facilita el movimiento del bolo hacia el interior de este órgano. Tan pronto como el bolo entra en el estómago, el esfínter esofágico inferior se contrae, retornando entonces a mantener ese tono que lo mantiene así, apretado, bien cerrado. Pregunta para ustedes: ¿qué problema ocasionará la ubicación del esófago? Pensemos dónde se encuentra ubicado y lo que les mencioné sobre los pulmones. A ver, piénsenlo un segundo. Bueno, ¿ya lo pensó? Les cuento que hay un problema muy interesante respecto a la ubicación intratorácica del esófago.
La ubicación del tórax significa que existe una presión dentro del esófago, el cual es igual a la presión intratorácica, la cual es menor que la atmosférica. Piensen que cuando ustedes inspiran aire o inhalan, ¿cierto?, se genera una presión negativa, el cual llena los pulmones. Esto genera dos problemas. En primer lugar, mantener bien cerrado el esfínter esofágico superior implicaría la introducción de ácido o del contenido gástrico dentro del esófago, porque la presión negativa permitiría entonces que ingresara el contenido estomacal dentro del esófago. Por otra parte, si está bien cerrado entonces el esfínter inferior, bien podría entrar aire hacia el esófago todo el tiempo. Afortunadamente, la función del esófago y el control de estos esfínteres esofágicos evita que esto ocurra. No obstante, existen varias situaciones bajo las cuales sí ocurre un reflujo gastroesofágico, como por ejemplo lo que vimos en el comercial al principio de la clase, pero así también la presión a nivel abdominal genera flujos desde el estómago hacia el esófago. Un ejemplo de ello es la preñez y también la obesidad mórbida. Algo interesante les debo mencionar sobre el músculo liso, y es en su función como efector del sistema nervioso autónomo, y que existen dos grandes tipos de contracción muscular. Una, que es una contracción llamada fásica, y otra contracción llamada tónica. Una contracción fásica es aquella que vimos en la motilidad del esófago, que son contracciones principalmente transientes, que permiten, por ejemplo, propulsar el bolo alimenticio a través del tracto digestivo. Por tanto, no están siempre presentes. Son estimulaciones periódicas del músculo. En cambio, una contracción tónica es sostenida en el tiempo, que es el caso del el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Siempre se mantienen apretadas. Y les pregunto a ustedes, ¿conocen algún otro ejemplo de contracción tónica? Así que búsquelo por ahí, investigue algún otro ejemplo de contracción tónica. Y bueno, también la contracción fásica permite la mezcla y propulsión, como dice ahí. Es decir, nos va a permitir no solamente hacer avanzar el alimento en el tracto digestivo, sino que también mezclar. Este esquema que tenemos acá representa un estómago humano. Como pueden ver, presenta varias capas musculares, musculatura longitudinal, circular y oblicua. Además presenta una parte oral y una parte distal, también llamada caudal. Y bueno, esta es la forma del estómago. Respecto a la función, no sé si a alguien le ha sonado alguna vez el estómago o algo así. Les quiero contar que la motilidad del estómago presenta tres componentes principalmente. El primero es el de la relajación de la región oral, cuando el estómago recibe el alimento desde el esófago. Entonces tu estómago se relaja. Luego, el estómago se contrae y reduce el tamaño del bolo y mezcla este con secreciones que provienen del mismo estómago. Y con esto inician la digestión gástrica. Y tercero, el estómago logra vaciar el quimo, así vamos a llamar a lo que se forma ahora en el estómago, el quimo, en el intestino delgado. La tasa de vaciamiento del quimo en el intestino delgado está hormonalmente regulado y asegura un adecuado tiempo para la digestión y absorción de nutrientes en el intestino delgado. ¿Qué les parece? O sea, esto no es como llenar una botella, vaciar botella, sino que existe un control. Hasta ahora hemos visto neuroendocrino de los procesos de desplazamiento y ahora de vaciamiento del estómago. Respecto a la recepción del alimento, tenemos que hay una relajación receptiva. Esta relajación receptiva, es decir, que la parte oral del estómago recibe con alfombra roja al alimento que proviene del esófago, implica un reflejo vago-vagal. Esto significa que tanto la aferencia como la eferencia del reflejo están llevadas a cabo por el nervio vago. Básicamente, los mecanorreceptores detectan la distensión del estómago y ellos envían información hacia el sistema nervioso central mediante neuronas sensoriales. Luego, el sistema nervioso central envía información eferente hacia las paredes del músculo liso de la parte oral del estómago, causando su relajación. Tanto así que una vagotomía, o básicamente cortar el nervio vago, elimina la relajación receptiva.
Ya, sé que usted en este momento está esperando que yo hable de los jugos gástricos, porque si algo que usted sabe es de los jugos gástricos, porque la verdad es que ¿quién nunca ha vomitado? Yo creo que todos hemos vomitado. Sabemos que es muy ácido. Pero bueno, viajemos un poco en el tiempo para hablar sobre la parte más química de la digestión. Fue Lázaro Spallanzani quien por primera vez realizó extensas investigaciones sobre la digestión humana en un cuerpo vivo, experimentando con él mismo. Él tragaba comida contenida en tubos de metal, esfera de madera o bolsas de lino. Luego observaba el contenido tras la digestión. ¿Cómo lo hacía? Bueno, induciendo su propio vómito. Usando este método, él se dio cuenta que tragar esponjas en tubos y luego tratar de vomitarlas era muy desagradable, y después de algunos ensayos declaró que su repulsión a este proceso era mayor que su curiosidad, por lo cual abandonó este tipo de estudios. Sin embargo, luego él, experimentando con diferentes animales, demostró que la trituración resultaba de la peristalsis de los músculos gástricos. Pero ese es solo el comienzo. Existe un hecho que es fundamental en el conocimiento de la función del estómago. Para ello vamos a viajar a 1822 y les contaré la triste historia de Alexis. Bueno, Alexis es un viajero canadiense que el 6 de junio de 1822 tuvo la muy mala suerte de recibir un disparo accidental mientras estaba en un puesto de comercio de pieles. Él fue tratado por William Beaumont, un médico, y afortunadamente sobrevive al disparo. Sin embargo, él queda con una fístula permanente, es decir, una conexión anormal entre el estómago y la pared del tórax. Sin embargo, con el tiempo, el cuerpo arruga esta área y la comida se podía observar desde fuera del cuerpo. Es decir, tenemos como un tipo que tiene un hoyo en la pared del cuerpo y permite tener un acceso a su estómago. Así de increíble. William Beaumont, al darse cuenta de la permanencia de esta herida y de la incapacidad para curarla, aprovecha la oportunidad para investigar la digestión gástrica in situ. De esta forma, él es capaz de atar alimentos a una cuerda, insertarlos al estómago de Alexis y luego recuperar el material para estudiarlo a gusto, como por ejemplo, observándolo a distintos intervalos de tiempo. El proceso era relativamente descrito como suave para el paciente, tanto así que él firma un contrato con su médico, entre comillas, sometiéndose a la ciencia. Para el registro, este paciente, Alexis, sobrevive a William, sobrevive al médico, y muere a la edad de 78 años, incluso después de haber tenido 4 hijos. El médico William Beaumont realizó 283 experimentos en total, y sus observaciones contribuyeron significativamente a nuestra comprensión de la digestión gástrica. De acuerdo, pero al presente, ¿qué sabemos del estómago? Respecto a la secreción gástrica, las células de la mucosa gástrica, es decir, del interior del estómago, secretan un fluido llamado, adivinen cómo, jugo gástrico. Este posee 4 componentes primordialmente, y son los siguientes: ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. El ácido clorhídrico junto al pepsinógeno inician el proceso de digestión de proteínas. El factor intrínseco es requerido para la absorción de vitamina B12 en el ilium. Luego vamos a entender qué significa eso. Y es el único componente esencial del jugo gástrico. El moco protege a su vez la mucosa gástrica desde la acción corrosiva del ácido clorhídrico y también lubrica el contenido gástrico. Con esto que les menciono debemos tener claro que el estómago está por lejos de ser solamente una bolsa. Ya vimos que tiene un control vagovagal de la contracción, relajación, pero además en su pared interna contiene diversos tipos de glándulas y tipos celulares que secretan diferentes componentes. Por ejemplo, las células parietales tienen 2 productos secretorios, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Así también las células principales tienen como producto de secreción el pepsinógeno. Entre otros tipos celulares están las células G, que secretan gastrina, las cuales no van hacia los ductos pilóricos, es decir, convergen hacia el interior, sino que van hacia la circulación. Es decir, el estómago posee células las cuales tienen secreción del tipo endocrina. Una de las principales funciones de las células parietales es la secreción del ácido clorhídrico,
el cual acidifica el contenido gástrico entre un pH valor 1 y 2. La función fisiológica de esta reducción del pH es convertir el pepsinógeno, que es inactivo, en su forma activa, llamada pepsina, la cual consiste en una proteasa que comienza el proceso de digestión de proteínas. Entre los elementos que componen el jugo gástrico encontramos el factor intrínseco. Qué raro nombre, ¿no? Bueno, el factor intrínseco es una glucoproteína, la cual es secretada por las células parietales de forma paralela a cómo se libera el ácido clorhídrico. De hecho, sigue sus mismos estímulos. Esta glucoproteína se degrada rápidamente en contacto con la pepsina en el lumen del estómago. Y dentro de sus funciones está la absorción de la vitamina B12. Básicamente, esta glucoproteína se une a la vitamina B12 y esto permite que sea absorbida a nivel del ilion. Sin ella no existe absorción de esta vitamina, por tanto es esencial. Otro de los elementos es la gastrina, la cual corresponde a una hormona endocrina que es secretada por el estómago, es decir, pasa a la circulación sanguínea. La liberación de la gastrina se genera gracias a la estimulación vagal y, como acción, induce la secreción de ácido clorhídrico. Por tanto, el estómago es un órgano secretor y a la vez es un receptor de la secreción de gastrina. La somatostatina inhibe la secreción de gastrina y constituye uno de los principales mecanismos para la reducción de la secreción de ácido clorhídrico. Cuando la somatostatina se une a su receptor, existe una proteína G heterotrimérica inhibitoria, la cual va a reducir los niveles de AMP cíclico dentro de la célula. Bueno, nos podemos poner de acuerdo en que la presencia del ácido clorhídrico es tremendamente regulado y es importante para la digestión, por cuanto genera un medio idóneo para la transformación del pepsinógeno en pepsina. Ahora nos tenemos que preguntar cómo ocurre la secreción del jugo gástrico. Lo que tenemos acá es una célula parietal gástrica, bueno, un modelo, ustedes me entienden, en donde tenemos dos lados principales. Por una parte el lumen del estómago y por otra parte la circulación sanguínea, en la cara denominada vasolateral. Podemos notar la existencia de distintos tipos de transportadores y canales. Por ejemplo, en la cara del lumen observamos un canal de cloruro y una suerte de bomba o algo así, ¿no?, que intercambia protones y potasio a expensas de la hidrólisis de ATP, o algo así como una potasio-protón ATPasa. Por otra parte, en la cara vasolateral observamos una bomba de sodio-potasio y además un intercambiador de ion cloruro e ion bicarbonato. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí podemos observar que en base al CO2 producido por el metabolismo de la célula, se genera ácido carbónico gracias a la existencia de una enzima llamada anhidrasa carbónica. Luego, se genera el ion bicarbonato y protones. Por una parte, los protones pueden ser traspasados hacia el lumen del estómago gracias al intercambiador mediante ATP. Y por otra parte, el ion bicarbonato puede salir de la célula hacia la sangre. Como podemos notar, se necesita ATP para este proceso, es decir, la producción del ácido clorhídrico ocurre a expensas de la hidrólisis de ATP, o por tanto, ocurre a expensas del gasto de energía. Al igual que en la producción de la saliva, podemos ver que el proceso debe estar acoplado a una bomba sodio-potasio. Acá es interesante notar que cuando ocurre la secreción de ácido gástrico, inmediatamente en la vena gástrica se genera un incremento del pH, es decir, la sangre se alcaliniza levemente. Este bicarbonato, que se genera como producto de la formación del ácido clorhídrico en el estómago, puede ser utilizado a nivel del páncreas para la producción del jugo pancreático, el cual, así como mega spoiler, va a permitir la reducción de la acidez del... Respecto a la producción del jugo gástrico, les debo contar que existen dos grandes modalidades. Una que es una secreción basal, es decir, una producción continua de jugo gástrico, y otra que es modulada por percepciones ambientales. Respecto a la secreción basal del jugo gástrico, esta se genera continuamente en pequeña cantidad. También les cuento que se ha estudiado que la secreción es mayor en hombres que en mujeres y que presenta un ritmo circadiano. Ahora, respecto a la alimentación, existen tres fases: una cefálica, una gástrica y una intestinal.
las cuales contribuyen de manera diferencial al porcentaje de jugo gástrico generado. En primer lugar, la fase cefálica tiene relación con la percepción del alimento que está en camino, cuando estamos buscando el alimento. Así, la visión, el olor, el sabor o simplemente el recuerdo de los alimentos que nos gustan pone en marcha un estímulo que procede desde el sistema nervioso central y a través del nervio vago estimula la secreción de jugo gástrico. Así, se estima que entre el 30 y el 50% de la respuesta ácida se genera a través de esta vía. Luego continúa la fase gástrica. Una vez que ocurrió la deglución y el alimento llegó al estómago, la distensión de las paredes de este órgano por la llegada de los alimentos produce la activación de receptores de estiramiento y la puesta en marcha de reflejos, adivinen, vago-vagales. Nuevamente hablamos del nervio vago, muy importante. Y reflejos intragástricos cortos. La observación indica que la vagotomía, es decir, cortar el nervio vago, reduce la respuesta ácida a la distensión en más de un 80%, lo cual indica el importante papel de la secreción ácida durante esta fase. Al igual que en el estómago, en el intestino delgado, la llegada de alimentos pone en marcha una serie de mecanismos de retroalimentación que estimulan o inhiben la secreción ácida. El intestino delgado proximal, la primera parte, contiene células que liberan gastrina en respuesta a los estímulos de los alimentos. La gastrina alcanza las células parietales a través de la circulación. Así, los aminoácidos liberados en el proceso de digestión son potentes estimuladores directos de las células productoras de gastrina. ¿Y qué ocurre después de la digestión en el estómago? Se forma el quimo, ¿sí? O sea, actúa el ácido clorhídrico, actúan las enzimas, básicamente la pepsina, y se genera el quimo. Este quimo es ácido y debe pasar a la primera fracción del intestino delgado, que se conoce como duodeno. El término duodeno hace alusión a que en las primeras descripciones que hubo desde la antigua Grecia, este tramo del intestino medía 12 dedos, de ahí el nombre duodeno. Entonces, bueno, este quimo ácido debe ser alcalinizado. Por ello, es sometido a movimientos de agitación y es mezclado con las secreciones que provienen tanto del páncreas como del hígado. En particular, la secreción pancreática es alcalina, por lo que tiene un elevado contenido de bicarbonato. Además, este jugo pancreático que proviene desde el páncreas posee una concentración enzimática muy importante, que es esencial para la digestión de prácticamente, escuchen bien, todo tipo de sustancias. Por otra parte, el hígado secreta la bilis, que es almacenada en la vesícula biliar y en particular facilita la digestión de las grasas. Cuando hablamos de páncreas, nos da para mucho. Podríamos hacer un curso completo sobre el páncreas, por cuanto tiene secreción endocrina, secreción exocrina. Y ahora vamos a hablar de la secreción exocrina del páncreas, es decir, no ni de la insulina ni del glucagón, sino de la secreción de enzimas que facilitan procesos digestivos. Así les cuento que el páncreas exocrino está organizado como las glándulas salivales, formando racimos de uvas, ¿sí? Así como un racimo de uvas, los cuales también tienen el nombre de acimos. Y el páncreas vierte en el lumen o en la luz del duodeno un jugo que contiene dos componentes principales, uno hidroelectrolítico y otro enzimático. La proporción de ambos tipos de líquidos dependen de diversos estímulos. Sea cual sea el caso, el componente hidroelectrolítico es el más abundante y rico en bicarbonato, y este es indispensable para que pueda actuar el componente enzimático. Es decir, las enzimas pancreáticas son incapaces de actuar a nivel del estómago. Ellos requieren un medio alcalino. Debemos tener en mente que la mayor parte de las enzimas requeridas para la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos son secretados por el páncreas. Así, la amilasa pancreática y la lipasa pancreática son secretadas como enzimas activas. Y eso tiene sentido porque no se van a degradar lípidos ni almidones que están dentro de la célula. En cambio, las proteasas pancreáticas son secretadas como formas inactivas y convertidas en sus formas activas en el lumen del duodeno. Así, por ejemplo, el páncreas secreta tripsinógeno, el cual es convertido en el lumen intestinal en su forma activa llamada tripsina. Por tanto, las enzimas pancreáticas se secretan en una forma inactiva. También son llamados zimógenos, siendo una enteropeptidasa o enteroquinasa producida en la mucosa duodenal la que hidroliza el tripsinógeno transformándolo en tripsina.
la que a su vez activa a manera de cascada a otros precursores enzimáticos o zimógenos. Al igual que la secreción gástrica, la secreción pancreática está dividida en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. En el páncreas, la fase cefálica y gástrica son menos importantes que la fase intestinal. Así, en breve, la fase cefálica es iniciada por el olor, el sabor y el condicionamiento, y esto está mediado por el nervio vago. La fase cefálica produce principalmente una secreción enzimática. La fase gástrica es iniciada por la distensión del estómago y también es mediada por el nervio vago. En la fase gástrica se produce principalmente secreción enzimática. En la fase intestinal, que es la más importante de las fases, esta considera aproximadamente el 80% de la secreción pancreática. Y durante esta fase ocurre tanto la secreción de electrolitos así como enzimas. Ahondemos un poco en la fase de secreción intestinal del páncreas. Debo comentarles que aquí hay células acinares y ductales, al igual que en las glándulas salivales. Así, en las células acinares ocurre la secreción de la enzima o de las enzimas, y estas poseen receptores de colecistocinina y acetilcolina. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la presencia de receptores de acetilcolina va a permitir una regulación a nivel vagal, y la presencia de receptores de colecistocinina permite una regulación endocrina e intestinal. Y esto se debe a que la colecistocinina es secretada por células presentes en el duodeno, se llaman células I. Y esta hormona, la colecistocinina, es secretada en presencia de ácidos grasos, aminoácidos y péptidos. Es decir, el intestino va a sensar la presencia de algunos nutrientes que requieren digestión, ¿sí? Se va a secretar al torrente sanguíneo una hormona que va a actuar sobre el páncreas, induciendo la secreción de las enzimas digestivas que permiten su hidrólisis. Por otra parte, las células ductales del páncreas exocrino van a secretar los componentes que permiten la alcalinización del quimo, como por ejemplo el bicarbonato. Y también son estimulados por la presencia de receptores de colecistocinina, un estímulo vagal, y, interesantemente, secretina. ¿Se acuerdan la secretina? La primera hormona. Hace un momento les mencioné que el hígado produce algo llamado bilis, que forma parte de lo que es secretado a nivel del duodeno, que se mezcla con el quimo que proviene del estómago. Les cuento que la bilis es necesaria para la digestión y absorción de los lípidos en el intestino delgado. Comparado con los carbohidratos y proteínas, los lípidos poseen problemas especiales para la digestión y la absorción. ¿Adivinen por qué? Muy bien, porque son insolubles en agua. Por tanto, formarían, no sé, como esa sopa llena de grasa o aceite, esas sopas que, no sé, a mí no me gustan. Bueno, eso pasaría en el intestino. La bilis, por tanto, es una mezcla de sales biliares, pigmentos biliares y colesterol que solucionan el problema de insolubilidad. La bilis es producida y secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, desde la cual se eyecta al lumen del intestino delgado. Ahora, no se libera la bilis así porque sí. En el lumen del intestino, las sales biliares emulsionan los lípidos y los preparan para la digestión. Solubilizan los productos de la digestión lipídica en pequeñas bolitas llamadas micelas. Cuando el quimo alcanza el intestino delgado, la colecistocinina es secretada, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya que estimula la secreción pancreática. La colecistocinina tiene dos funciones diferentes pero coordinadas en el sistema de la bilis. Por una parte, estimula la contracción de la vesícula biliar y induce la relajación de un esfínter tónico, que es el esfínter de Oddi, causando con ello el flujo desde la vesícula biliar de la bilis almacenada en el lumen del duodeno. Bueno, hasta ahora podemos definir ya varias cosas y espero que tengamos claro y tengamos en mente que existe una regulación exquisita de los procesos de contracción, liberación, secreción a nivel del hígado, el estómago y el páncreas. Como pueden ver, esto constituye una serie de procesos orquestados en donde se requiere la coordinación neuroendocrina para la secreción oportuna de determinadas sustancias. Normalmente la mayor parte de las sales biliares son incorporadas a una recirculación, es decir, no son eliminadas. Y es que existe una recirculación hacia el hígado
vía la circulación enterohepática. Enterohepático significa la circulación entre el intestino y el hígado. Enterón significa intestino, hepatos e hígado. Por tanto, más allá de ser excretada en las heces, digamos en la caca, las sales biliares son reincorporadas en el cuerpo. Y es que a nivel del ileum, las sales biliares son transportadas desde el lumen del intestino hacia la circulación sanguínea mediante un cotransportador sodio-sal biliar. Ahora bien, esto permite que exista un proceso de retroalimentación en el cual no se sinteticen eternamente sales biliares. Así, la colesterol CT-alfa hidroxilasa es una enzima que va a ser inhibida ante la presencia de las sales biliares y a su vez es una pieza clave en la síntesis de esta. Por tanto, ahí ocurre un feedback negativo en la síntesis de sales biliares. Del mismo modo, cuando existe una pequeña cantidad de sales biliares, se estimula la síntesis de estos productos. Entonces, pregunta para ustedes: ¿qué consecuencias podría tener una resección ileal? Es decir, cortar una sección del intestino. Bueno, ahí les dejo una pista. Piénsenlo un poco cómo podría generarse eso. Llevamos un momento hablando ya del duodeno. Y es que el duodeno forma parte del intestino delgado. El intestino delgado es separado en varias partes. Les cuento que esto consiste primero en un tubo que posee musculatura circular y musculatura lisa, posee inervación entérica y además presenta una particularidad. Esta está formada por pequeños vellos o vilus, vellos, pequeños vellos, que tapizan el interior e incrementan muchísimas veces la superficie de intercambio que pueda tener. Por tanto, es como una gran alfombra. Es una estructura tremendamente dinámica, compuesta de tres partes, como les decía. La primera parte se llama el duodeno, seguida del yeyuno y termina con el ilio. El intestino es una estructura, como pueden ver, que está formada por estas especies de estructuras columnares que poseen diversos tipos celulares a lo largo de ellas. Podemos ver que existen criptas y vellos. Ahora, esta estructura a lo largo presenta diferentes características histológicas. Como podemos ver, la longitud de los vellos varía desde el duodeno hasta el término, que es el ilium. El intestino es un órgano muy especial que posee diversas características muy peculiares. Una de ellas es una alta tasa de proliferación, la cual está dada por una prolífica actividad de células troncales intestinales que residen en las criptas de este tejido. Así podemos notar que en la base de las criptas, las células que son troncales, es decir, que están indiferenciadas, van a proliferar continuamente y van a generar la población de células que componen el resto del vello. Así, una célula que es generada va a desplazarse a lo largo del vello, se va a diferenciar y va a tener, por ejemplo, una función secretora de moco, o puede ser un enterocito que participa en un proceso de absorción o digestivo, y en algún momento, en este desplazamiento, va a morir en el extremo del vello. Se ha calculado que en un ratón existe un reemplazo de las células del intestino de cerca de 3 días, es decir, en 3 días el ratón cambia todas las células del intestino. En el primer tercio del intestino se destaca la actividad de enzimas que están unidas a la membrana plasmática de las células. Estas enzimas son, por ejemplo, las disacaridasas intestinales, como la maltasa o la sacarasa. También existen enzimas que logran degradar enlaces peptídicos, como la N-aminopeptidasa. Por tanto, podemos notar que los procesos digestivos continúan en el intestino. A pesar de ello, el intestino es conocido por la mayoría de las personas por su función de absorción. Y es que en estas células del intestino residen diversos tipos de transportadores que permiten la incorporación de monómeros desde la luz o desde el lumen del intestino hacia la circulación sanguínea. Respecto al transporte de los aminoácidos desde el lumen del intestino hacia la circulación sanguínea, se han descrito 4 tipos de cotransportadores, los cuales van a permitir el transporte de aminoácidos en función de sus características moleculares. Así los hay para aminoácidos neutros, ácidos básicos e iminoaminoácidos. De la misma forma, se ha observado que la existencia de cotransportadores de bipéptidos y tripéptidos, dependientes de gradientes de protones. Recuerdan que la digestión y
todo el proceso con las grasas era medianamente complejo. Bueno, revisemos un poco en qué consiste este proceso. A nivel del páncreas ocurrió la lipólisis, es decir, los triglicéridos fueron separados en ácidos grasos y en beta-monoglicéridos. También, gracias a la acción de las sales biliares, ocurre la formación de micelas y la solubilización de los lípidos, del componente lipídico que provenía del quimo. En el intestino, tras la absorción de los ácidos grasos, ocurre una esterificación de las y por tanto la formación de triglicéridos. Es decir, se rompe el triglicérido, bueno, en el enterocito se vuelve a formar el triglicérido. Por otra parte, se forman kilomicrones, es decir, estructuras de gran tamaño que poseen triglicéridos y además presentan apolipoproteínas. Las apolipoproteínas permiten la incorporación de esta gran masa lipídica a la circulación linfática. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la digestión, luego viene el intestino grueso, pero quiero que ahora ahondemos viendo un poco la diversidad de organismos, porque nuestro intestino grueso no es muy interesante, pero sí el de otros organismos. Les dejo estos recursos didácticos, o sea, en la web hay muchas cosas que podemos hacer con los estudiantes, así que en los comentarios del video les voy a dejar una serie de recursos didácticos que podemos obtener desde la web. Ahora quiero que miremos la anatomía y fisiología comparada del tracto digestivo. Ya les adelantaba un poco que existen diferencias entre distintos organismos, pero les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia poseen estos animales en sus dietas? Piénsenlo un poco, ¿qué diferencias habrá entre un perro, una tortuga y un picaflor? Y con ello, ¿qué diferencias deberíamos observar en sus sistemas digestivos? ¿Podríamos ya predecir que debería haber alguna diferencia? ¿Habrán diferencias en la regulación vagal? ¿O habrán diferencias en las actividades enzimáticas? Pensémoslo un poco. Bueno, mientras usted lo piensa, les cuento que existe homología en la estructura del sistema digestivo de organismos vertebrados o invertebrados. Esa clasificación la verdad es que no me gusta mucho. Ambos poseen la capacidad de percibir el alimento, es decir, estructuras sensoriales. Ambos poseen esófagos o lugares de almacenaje. Ambos poseen estructuras glándulas anexas, como por ejemplo páncreas u otros. Ambos poseen ciegos. Un ciego es una estructura que no tiene salida, que permite por ejemplo la fermentación. Es decir, existe una amplia homología entre las estructuras y habría que ver en verdad si no es analogía entre las estructuras digestivas de algunos invertebrados y los vertebrados. Cuando hablamos de organismos vertebrados, quiero que nos pensemos ahora en eso, quiero que vean la variación que pueden haber en los estómagos e intestinos de diferentes especies de vertebrados, observándose una gran variabilidad interespecífica. Así podemos notar que, por ejemplo, una rana presenta un pequeño intestino, como pueden ver, muy pequeño, el cual puede incrementar en función de la dieta y de la afiliación taxonómica del organismo. En general, lo que se observa es que animales que poseen dietas basadas en vegetales, o bien son consumidores primarios, presentan intestinos y tracto digestivo de mayor tamaño. Así también podríamos comparar diferentes especies y observar que existen similitudes y diferencias. Y aquí hago un paréntesis. Cuando un rasgo es primitivo, es decir, muy antiguo, y lo presentan los ancestros, todos los ancestros tienen el mismo rasgo, eso se denomina una simplesiomorfía, es decir, un rasgo muy primitivo y compartido por los organismos. Así, por ejemplo, la presencia del páncreas es una simplesiomorfía, es decir, es un rasgo primitivo en términos evolutivos. En cambio, una novedad evolutiva se denomina una sinapomorfía. Cuando hablamos de los procesos digestivos, gran parte de los componentes constituyen simplesiomorfías. Tanto así que en los trabajos de Baylis y Starling se observa que ellos analizan diversos grupos de organismos, muchas especies animales, y en ellos ven que existe también la secreción de secretina. Bien, ¿por qué quise dejar el intestino grueso para verlo con una diversidad de organismos y no enfocarnos en el ser humano? Y es que existen animales que son fermentadores. La fermentación es un proceso que va a ser principalmente anaerobio, en el cual los animales van a poder obtener
energía a partir de enlaces que no son capaces de degradar a través de su maquinaria enzimática codificada en su genoma. De modo que la presencia de microorganismos pueden participar de la ruptura de enlaces y con ello la obtención de energía. Entonces, cuando hablamos de animales fermentadores, tenemos en dos grandes tipos. Existen los postgástricos, ¿sí? Y existen animales que son rumiantes. Un animal que es rumiante es aquel que va a presentar una estructura estomacal compleja y que va a requerir de múltiples procesos necesarios para obtener energía desde el alimento. Un fermentador también puede ser un rumiante, no son excluyentes, por tanto hay una gran diversidad de organismos. Pensemos por ejemplo en un equino. En ellos, la presencia de un estómago simple permite la incorporación del alimento y rápidamente pasa a una estructura posterior, que es el ciego. En los ciegos el alimento se acumula y va a fermentar. En cambio, en un rumiante y además fermentador postgástrico van a haber dos procesos. Uno anterior, que se genera en su estómago, que es complejo, ya lo vamos a ver en detalle, y otro posterior que se desarrolla en el ciego. En los rumiantes el estómago es altamente especializado. Este está conformado de 4 cámaras, aunque las primeras 3, el rumen, el retículo y el omaso, surgen desde el esófago y solamente el abomaso es un derivado del estómago. El rumen, que le da el nombre a estos animales mamíferos, recibe el alimento después que éste es masticado por los dientes y es tragado. El retículo es una pequeña cámara accesoria con la textura como de un panal de abejas. Las primeras 2 cámaras, el omaso, se encuentra alineado al epitelio del esófago, aunque este se pliega en pequeñas hojas. Bueno, hablemos entonces un poco ahora del intestino. ¿Ustedes conocen el azúcar de mesa? ¿Sí? ¿Cómo le llaman al azúcar? Bueno, yo le digo sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido y está formado por glucosa y por fructosa. ¿Y quién lo degrada? ¿Quién degrada el disacárido sacarosa? Muy bien, la sacarasa, y eso ocurre a nivel intestinal. Es interesante notar que no todos los animales poseemos la misma batería de enzimas. En particular, muchas aves no poseen sacarasa, es decir, no son capaces de degradar el azúcar que usted le echa a su tecito, quizás está tomando té en este momento. Así, hay estudios que demuestran cómo los animales cambian el consumo de recursos alimentarios en función de la disponibilidad de enzimas en sus cuerpos. Podemos ver en este caso un ejemplo de un estudio en el cual secuencialmente a las aves se les da sacarosa, o sea, una solución para beber con sacarosa, o bien una solución que posee glucosa más fructosa, es decir, los monómeros que componen a ese disacárido. Podemos ver que en el tiempo la oferta de agua con sacarosa hace que los animales reduzcan su consumo. Sin embargo, si se les presenta el líquido que posee glucosa y fructosa, ellos prefieren beber. Es decir, de alguna forma los animales perciben desde el medio qué son capaces de consumir y qué no. Y además, esto nos revela que existen diferencias en la presencia de las enzimas. En particular, este gráfico nos demuestra que la actividad enzimática de la sacarasa es prácticamente nula en comparación con la de la maltasa. Esas son particularidades enzimáticas. Y les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué otra particularidad enzimática conocen? Como actividad de cierre, le invito a que escoja alguna de estas bandejas. ¿Sí? ¿Le gustó alguna? Bueno, ocupe los términos de alguna de estas bandejas y, en base a ella y considerando la clase de hoy, genere una oración coherente, que tenga sentido. Y bien, esperando que les haya quedado medianamente claro, me despido, un abrazo y muchas gracias. Nos veremos en la próxima clase. Adiós.